No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Muy buen día, estimado oyente. Sea una vez más bienvenida a este canal. Muchas gracias por su visita. El día de hoy tengo el gozo de compartir con usted una reflexión sobre el pasaje de la Escritura que acaba de escuchar, conocido como la parábola de los dos cimientos. Con este pasaje, el Señor Jesús finaliza el Sermón del Monte, prédica en la cual el Señor dirige diversas enseñanzas morales hacia sus discípulos y a una gran multitud, es decir, gente que no era convertida. Es por esto que usted encontrará en la red muchas explicaciones sobre esta enseñanza, pero que se limitan a un enfoque moral y que no son redirigidas, como debe ser, hacia el Evangelio del Señor, que es el máximo objetivo de toda enseñanza que proviene del Señor. Este relato puede encontrarlo en palabras del Señor Jesús, tanto en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y si bien es cierto, ambos pasajes son presentados en cada evangelio en situaciones un tanto distintas, los dos tienen tres elementos en común que nos llaman a la reflexión. Primero, una búsqueda espiritual. Segundo, una decisión capital. Tercero, una consecuencia para la eternidad. Pasemos entonces, sin más dilación, a reflexionar sobre el primer punto, relacionado con la primera parte de esta parábola. Una búsqueda espiritual. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjese, estimada dama, qué actual es esta afirmación del Señor. El ser humano es capaz de darse cuenta cuando necesita ayuda. Todos alguna vez nos hemos sentido tan miserables que hemos levantado la mirada para buscar a ese alguien superior que nos dé una respuesta espiritual a nuestra desgracia personal. Y no solo eso, le aseguro que todos en algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta que nuestras maldades no pueden quedar impunes y que tarde o temprano tiene que venir el castigo que corresponde. El problema, estimado oyente, es que en su gran mayoría las personas callan sus alarmas internas y terminan aceptando las soluciones que más le acomoden o convengan. Es por esto que el Señor denuncia que muchos le llaman insistentemente por una conveniencia. Y peor aún, sin siquiera interesarse en saber qué es lo que Él pide de ellos para luego cumplirlo. Lamentablemente, esta es la trágica realidad de miles de millones de personas. Ellas se dirigen al Señor para pedir cosas, pero ni siquiera se han preguntado si son salvas o no, que es en realidad lo que verdaderamente importa. Ignoran que para poder dirigirse al Creador de todo lo que existe, antes que nada, debe haberse convertido por medio del Evangelio, es decir, haber cumplido primero con lo que Él ordena. ¿Y sabe por qué califico esta realidad de trágica?
Porque actuando de esta manera, la persona se dirige bajo su propia responsabilidad a la condena eterna. Así que, si usted actualmente se dirige al Señor, pero no sabe en qué consiste el Evangelio del Señor Jesús, bajo el enfoque jurídico que da la Escritura, o asiste a una iglesia en donde le aseguran que para solucionar su condena espiritual solo basta con aceptar a Jesús en su corazón, o asiste a una iglesia en donde le aseguran que Dios premia su religiosidad con prosperidad material o sanidades, o que debe creer las 4 leyes espirituales americanas. Entonces, estimada dama, no se deje engañar. Su búsqueda espiritual la ha llevado a un falso grupo espiritual o una falsa iglesia, en donde el pastor o guía no solo desconoce la Escritura, sino que no le interesa en lo más mínimo su estado de condena. Veamos ahora el segundo punto de nuestro análisis. Una decisión capital. El Señor nos dice en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Con la expresión todo aquel que viene a mí, el Señor pone en relieve que es el ser humano quien se acerca voluntariamente a Él, haciendo uso de su libre albedrío. Sin embargo, a esta decisión el Señor agrega una condición al decir y oye mis palabras y las obedece. Entonces podemos inferir, estimada dama, que hay 2 decisiones que el ser humano puede tomar cuando se acerca al Señor. La primera decisión es cuando la persona oye y hace lo que el Señor pide. Y la segunda decisión es cuando la persona oye, pero no hace lo que el Señor manda. Veamos entonces en el tercer punto de nuestro análisis la consecuencia que acarrea obedecer o no obedecer lo que el Señor manda. Una consecuencia para la eternidad. El Señor utiliza la figura de 2 hombres que deciden edificar una casa, cada uno de ellos bajo 2 decisiones diferentes. De esta manera, el Señor ilustra la consecuencia que cada decisión conllevará. ¿Qué representa la casa en la parábola del Señor? La casa en el plano espiritual representa la salvación que necesita el ser humano para su alma, una salvación que muchos buscan al acercarse al Señor. Pero dependiendo de cómo hayamos recibido esta salvación, esta será verdadera o falsa. La primera forma de construcción asegura su salvación. La segunda forma, por el contrario, la enviará directamente a la condenación eterna cuando Dios le quite la vida. Veamos el primer caso. Este se trata de un hombre que para edificar su casa cavó hondo para luego poner el fundamento de su construcción sobre roca. Y es perfectamente lógico lo que nos expone el Señor. Recuerde que para construir correctamente deben respetarse los procedimientos en su debido orden. Esto permitirá que la casa resista ante cualquier eventualidad. Entonces, para que su salvación sea verdadera, esta debe construirse cumpliendo con las 2 condiciones que pone el Señor Jesús para que, al momento de morir, usted sea considerada salva. El Señor las enumera en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento y fe. Hablemos entonces de la primera condición, el arrepentimiento. Para construir una casa, estimada oyente, el ingeniero debe sentar bases fuertes. Ninguna construcción puesta en la simple superficie podría siquiera resistir el embate del viento. Suena lógico, ¿verdad? De la misma manera, usted poner las bases de su salvación como el Señor manda, también tiene que cavar profundamente y sacar a la luz
toda la podredumbre acumulada en su alma a lo largo de toda una vida llena de malas decisiones y transgresiones a la ley de su Creador, tales como mentiras, infidelidades, robos, chismes, pleitos, actos egoístas, vicios, relaciones sexuales fuera del matrimonio y miles de pecados más que no puedo enumerar todos exhaustivamente en este video. Y no solo eso, usted también debe escarbar y sacar a la luz toda aquella mala doctrina o falsa espiritualidad que rige su vida. La religiosidad, la adoración de María, la veneración de santos, la creencia en supersticiones, las prácticas ligadas a la nueva era, declaraciones de prosperidad o de sanidad, creer en las 4 leyes espirituales, creer ser salva por haber recitado una oración de fe o haber recibido a Jesús en su corazón. Una vez que usted reconoce todas sus injusticias y que por todas ellas merece la condena eterna, usted debe abandonarlas, es decir, dejar de seguirlas cometiendo. Esto es lo que bíblicamente se conoce como arrepentimiento. Sin cumplir con la condición de arrepentirse, usted no puede de ninguna manera pasar al siguiente paso para recibir su salvación, que es la fe. ¿Y en qué debe usted poner su fe? Usted debe poner su fe en el Evangelio del Señor, la roca o fundamento de su salvación. Dicho en otras palabras, creer en la buena noticia de que toda la condena que usted merece recibir por todas sus injusticias cometidas a lo largo de su vida, le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Así es, estimada dama, el juez y Padre, junto al Espíritu Santo, descargaron toda la justicia e ira divinas sobre el Hijo inocente, para darle a usted una oportunidad de salvación mientras siga con vida. Entonces, estimado oyente, la obediencia de estas 2 condiciones garantiza la veracidad de su salvación. Como en la casa de la historia, vino la lluvia, pero gracias a su buen fundamento, ésta siguió firme. En el plano espiritual, cuando Dios le quite la vida, usted será librada de la condena eterna. Hablemos ahora del segundo caso, el del hombre que edificó una casa de la manera que mejor le acomodó y que terminó en desgracia y destrucción. Llevado al plano espiritual, este hombre oyó, pero no hizo lo que el Señor manda. Construyó su salvación sin fundamento, lo cual lo llevó directo a la condena eterna al momento de morir. Esta persona oyó el verdadero evangelio, entendió que tenía que arrepentirse de sus injusticias, pero decidió rebelarse. Menos aún quiso creer en la obra de justicia que se hizo en la cruz. Simplemente decidió no hacer lo que Dios manda y seguir con su vida sin ningún cambio, construyendo una falsa espiritualidad a las conveniencias de sus deseos carnales, y así poder continuar con su vida de pecado. Por ejemplo, este es el caso de las personas que quieren divorciarse y buscan una falsa iglesia que lo permita. De personas que prefieren creer en un Dios que asegure su prosperidad económica. De personas que asisten a falsas iglesias que le aseguren experiencias místicas ligadas a lo oculto. De personas que prefieren dar dinero a un falso pastor, a cambio de favores y sanaciones. De personas que creen que Dios es un Padre amoroso, comprensivo e incapaz de castigarlas. O incluso de personas que creen que con ser aparentemente buenas, basta y sobra para merecer un lugar apacible en la eternidad. No se deje engañar, estimada dama. El camino del pecado es placentero, fácil y sin complicaciones, pero que solo trae desgracia, tanto aquí en la tierra como en la eternidad.
Ese camino la lleva a la condena directamente y cuando usted muera no habrá solución ni oportunidad de salvación alguna. Las dos condiciones debe cumplirlas en vida. Por eso, estimada dama, para ser salva, asegúrese que las bases de su salvación son limpias, sólidas y verdaderas, cumpliendo con las dos condiciones que pone el Señor Jesús para declararla salva. No haga como el hombre de la casa sobre la arena. No muera con sus pecados sin perdonar. Usted estará perdida ante el juez del universo. Reflexione sobre lo aquí expuesto y compare con lo que encuentra en internet o le dicen en la iglesia a la que usted asiste. Si usted se da cuenta que su salvación no es verdadera, salga de esa iglesia. No lo piense 2 veces y conviértase a través del verdadero evangelio. Por ello, la invito encarecidamente a buscar un momento tranquilo en un lugar donde no será interrumpida. Póngase de rodillas ante Dios si su salud se lo permite y descálcese en señal de reverencia y allí déjese salvar por el Pastor Todopoderoso, ingeniero y constructor de todo lo que existe, el Señor Jesús, obedeciendo las dos condiciones ya explicadas. Primero, reconozca todos los pecados que pueda recordar, los del pasado y los del presente, y abandónelos allí mismo. Luego, aprópiese, haga suya la justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Estimada dama, usted debe entender que cumplir con las dos condiciones mencionadas en Marcos 1:15 es indispensable para experimentar la verdadera conversión. La falta de una de ellas invalida su conversión, puesto que Dios es un juez perfectamente justo, lo que quiere decir que debe aplicar sin excepción la condena que usted merece. Él es un juez temible, así que no se apiadará de usted solo por mostrarse arrepentida. Si usted no pone su fe en la obra de justicia hecha en la cruz sobre el Señor Jesús, usted se presentará ante el juez vistiendo la inmundicia de sus injusticias y por lo tanto en estado de condena. Así que a toda dama que me está escuchando y que aún no se ha convertido, le pido por favor que no endurezca su corazón. Reflexione y no desprecie el llamado que le está haciendo nuevamente el Señor Jesucristo a través de esta parábola. Y hasta aquí llega mi mensaje por el día de hoy, estimada oyente. Le ha compartido una nueva reflexión cristiana, Joana, una oveja que por pura providencia divina oyó e hizo lo que el Señor manda. Hoy, mi roca es su santísimo evangelio y lo seguirá siendo de aquí a la eternidad. Reciba un cordial saludo desde aquí en Francia. Hasta nuestra próxima reflexión bíblica en nuestro canal femenino del Ministerio Tinajas.